entonces. Muy bien. Vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y ahí usted puede ver el tema en pantalla, que es precisamente este de la predestinación. Fíjese que bueno, como una de las cosas que hemos dicho casi siempre con este estudio, es el hecho de que aunque digámosle así, yo tengo una agenda de más o menos aquel tipo de temas que yo considero que podrían ser de interés, pero también como que estoy abierto a las ideas, ¿no? En el sentido de que si alguien dice, mire, y podría hablarnos de tal cosa, entonces usted me dice y pues lo preparamos, ¿no? Así que si en algún momento en cualquiera de los chats en los que usted esté, si hay algún tema que le gustaría que se tocara, pues ahí usted lo puede poner en el chat y lo vamos a agendar, pues para poder prepararlo. Este de la predestinación, pues, viene precisamente de esa idea, ¿no? De que más de alguien en algún momento ya me ha sugerido, pues, de que por qué no hablamos acerca de eso, precisamente porque quiérase o no, como que es un tema que despierta curiosidades, pues. Es un tema que despierta curiosidades por aquello de que a veces en algunos casos hay hasta como malos entendidos. Recuerde que una de las cosas que se puede hacer es de que, vaya, ponemos de tanto en tanto a que nos ayuden con la lectura, pero también, por ejemplo, si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene algún comentario, por ejemplo, recuerde que con mucho gusto lo puede hacer, ¿no? Porque esa es la idea, no tanto una predicación, sino que es más que todo un diálogo. Ahí sería como que si todos estuviéramos ahí, ¿verdad? La única diferencia es de que estamos a través de esto, pero de ahí, si ese no fuera el caso, sería como que todos estamos en el mismo lugar y como que todos ahí estuviéramos degustando algún cafecito con pan o con pupusitas o alguna cosa así por el estilo. Así que básicamente esa es la idea. Bueno, vamos a comenzar entonces ya explicando los pormenores, hablando acerca de lo que es la predestinación. Y fíjese que hay una cosa que hay que mencionar, y es el hecho de que las escrituras sí hablan acerca del concepto, ¿verdad? Eso es definitivo. Es algo que nosotros no podemos obviar, ni tampoco podemos decir, ah, mire, no voy a hablar acerca de eso o me voy a hacer el desentendido, ¿verdad? Porque a veces lo que sucede es de que este tipo de temas, eh, hay quienes no se sienten cómodos al tocarlo en una iglesia, ¿verdad? Porque uno de los argumentos es, ah, es que mire, es que es un tema bien difícil. Pero una de las cosas que yo a veces digo al respecto es, bueno, difícil para quién va. ¿Difícil para quién? Porque hay una cosa, si nosotros conocemos bien el concepto, se va a dar cuenta de que a la hora de las horas nos va a ser fácil explicarlo. Y seguramente pues nuestras congregaciones o nuestros grupos de liderazgo o lo que usted quiera, seguramente nos van a agradecer el hecho de que nosotros nos tomemos la molestia pues de explicar este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, hay algunos pasajes de las escrituras que claramente nos hablan acerca de la predestinación. Mire, por ejemplo, en este caso lo que dice Romanos 8 del 29 al 30. Hermana Daisy, ¿nos puede leer por favor esa cita? Romanos 8 del 29 al 30. Amén, hermano. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Correcto. Hermano, antes de seguir, quiere decir que ese versículo, ese salmo, en el salmo donde dice que te conoció desde el vientre de tu madre, es la confirmación de esto. Totalmente, totalmente, ¿verdad? Porque, bueno, menciona de que menciona que aún en el vientre de nuestra madre, vaya, Dios ya tenía conocimiento precisamente de quiénes éramos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es que fíjese que es de esperarse. ¿Sabe por qué? Las profecías. ¿Verdad? En la Biblia hay un montón de profecías. Quizás el caso más, digámosle así, más impactante, por ejemplo, son las profecías de Daniel, ¿verdad? Cómo es de que Daniel, que prácticamente su vida estuvo entre el 605 y el 536, cómo fue que predijo todos los imperios mundiales hasta el fin del mundo, pues. Entonces se ve que definitivamente si hay alguien que conoce bien sobre qué es lo que va a suceder o sobre qué es lo que está sucediendo, es Dios. ¿Verdad? Así que por ese lado,
que no le quepa la menor duda que si hay alguien que nos conoce, es que mire, eso es como, por ejemplo, como en el caso de los hijos, ¿verdad? Que hay quienes dicen, mire, ¿y quién conoce mejor a los hijos que las mamás? Sí, es en el caso de las mamás hasta nos han bañado, pues vaya, nos han limpiado, ¿quién nos conoce mejor que ellas? Va? Entonces, en ese aspecto, téngalo por seguro de que si agarramos esa lógica, ¿quién nos conoce mejor que Dios? Po? Porque nos conoce prácticamente aún desde el vientre de nuestra madre. Entonces, en este caso, vea de que el apóstol Pablo en el libro de Romanos, y por cierto, Romanos habla bastante de este concepto, dice, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó, ¿verdad? Y dice, pero nos predestinó ¿para qué? Dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Verdad? O sea, de que en este aspecto de la predestinación, aunque ya vamos a profundizar un poquito en el asunto sobre si tiene que ver sobre si hay personas predestinadas para salvación o si hay personas predestinadas para la condenación. Porque lo que sucede a veces con esto de la predestinación es que se entiende, aunque no es del todo correcto, se entiende de que si una persona Dios la ha predestinado para ser salva, se va a salvar aunque esta persona no quiera, o que si una persona se va a condenar, aunque esta persona se quiera salvar, se va a condenar aunque Dios no quiera. Hasta ahí no, hasta ahí no. Pero hay una cosa que sí es clara, es el hecho de que Dios dice, mire, hay ciertas cosas que yo ya las tengo fríamente calculadas. ¿Va? Hay cosas que ya las tengo fríamente calculadas. Mire otro pasaje también que nos habla acerca de la predestinación en Primera de Corintios 2:7. Hermano Alfredo, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Primera de Corintios 2:7. Amén, pastor. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Correcto. Vea qué interesante el hecho de que dice que hay una sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos. O sea, de que vaya, lo que nosotros, digámosle así, lo que nosotros vemos de la creación, o por lo menos lo que nosotros entendemos de la creación, habían una serie de cosas que Dios ya las tenía planificadas desde antes. Por eso es de que en este caso, mire, habían ciertas cosas que Dios ya tenía, ya, como por decir así, ya tenía guardaditas para nosotros. Hay un pasaje que creo que nos puede ayudar a entender un poquito esto que acabamos de leer acá en Primera de Corintios. Usted se fija que, por ejemplo, que cuando David quiso construir el templo, ¿qué fue lo que sucedió? Dios le dijo que no. ¿Por qué? Porque dice que él había derramado mucha sangre, pero le dijo que Salomón lo construiría. Pero ahí está que cuando Salomón comenzó a construir el templo, pasó una cosa bien curiosa. Dice que no se oyeron ni clavos ni martillo. ¿Por qué razón? Porque ya David había dejado preparadas todas las piezas, de tal manera de que a la hora de las horas, cuando Dios le dio el sí a Salomón para que lo construyera, prácticamente fue como por decir así, como armar piezas de Lego, ¿va? De que solamente fueron colocando porque ya todo ya estaba armado. Entonces, ¿qué fue lo que a Salomón le tocó hacer? Salomón no tuvo que andar comprando materiales, no tuvo que andar haciendo nada de nada, porque ya David ya había dejado hecho todo eso. Entonces, algo así es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en esta cita de Primera de Corintios, cuando dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice, la sabiduría oculta, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos. O sea, antes de que el mundo como nosotros lo conociéramos existiese, ya Dios ya tenía preparado todo eso, ¿verdad? Entonces algo así ocurrió en el caso de Salomón. Él no preparó, quien preparó fue David. Cuando David se muere, Salomón comienza a construir el templo, él no tuvo que hacer más nada, sino que simplemente todo lo que David tenía guardado en la bodega, él vino, lo comenzó a agarrar y lo comenzó a armar. Fíjese, por ejemplo, esta cita de Efesios 1:11. Efesios 1:11, una consulta, hermano Enrique, ¿será que nos puede ayudar con la lectura de ese pasaje? O si anda en tráfico o está en una situación que no pueda leer, pues nos dice y no lo elegimos. Amén, pastor, sí puedo. Gracias. Efesios 1:11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Correcto. Entonces vea de que en este caso dice, vea otra vez la misma situación, dice, habiendo sido predestinados. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que sucede? La predestinación definitivamente que es algo que las escrituras hablan. Y como las escrituras lo hablan, nosotros lo tenemos que hablar. El asunto tal vez está en el sentido de decir, bueno,
y a nosotros en ese sentido, ¿qué nos aporta la predestinación? ¿O para qué nos sirve la predestinación? Porque fíjese que una de las cosas interesantes, vaya, por lo que decía nuestra hermana Daisy, va, en el sentido de decir de ese pasaje de los Salmos que dice que Dios nos conoce aún desde el vientre de nuestra madre. El hecho de para nosotros de que exista esa situación, sabe para nosotros qué nos aporta. Nos aporta una gran dosis de confianza, porque entonces quiere decir, no, mire, Dios sabe exactamente quién soy yo y para dónde voy. Entonces, ¿imagina usted ponerse en las manos de alguien que me conoce así? ¿Verdad? Alguien de que usted puede decir, vaya, como que vendría a ser así como aquella persona que dice, no, mire, fíjese que yo, mi carro solo, o vaya, o alguna persona, veamos lo mejor desde otro punto de vista, que a veces hay personas que dicen, no, mire, yo cuando estoy enfermo, yo tengo mi médico de cabecera porque yo sé que él, digámosle así, él me tiene todo el registro. Aquello de que ya solo me ve y ya me dice, mire, ¿qué le ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Ha dejado de comer esto? ¿O ha comido lo que le dije que no comiera? O sea, ¿qué es lo que pasa? Es una persona de que nos conoce tan bien que nosotros con confianza sabemos de que si esa persona nos dice, no, mire, haga esto, deje de hacer esto o tómese esto. Entonces, precisamente por el conocimiento que él tiene de nosotros, entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos entregamos con plena confianza. ¿Por qué razón? Porque sabemos de que él tiene plena idea de qué es lo que está haciendo. En este asunto, ¿qué es lo que sucede? Por eso es de que el que la Biblia hable acerca de la predestinación, para nosotros, ¿qué viene a significar? Mire, viene a significar una cuota de confianza en el sentido de que nos podemos entregar con toda confianza a Dios, sabiendo que Él tiene cuidado exactamente de qué es lo que nosotros estamos haciendo y para dónde vamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la predestinación, digámosle así, como que tiene su lado práctico, pues, como que tiene que decir de que sí sirve para algo y no meramente para un debate teológico. Siempre hablando acerca de los pasajes de la predestinación se da este asunto. Mire, por ejemplo, lo que dice Efesios 1 del 3 al 6. Hermana Gladys, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Efesios 1 del 3 al 6. Amén. Dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Correcto. Vea algunos puntos bien interesantes que este pasaje nos dice. Mire, dice, según nos escogió en Él, en quien Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea que la tierra ni siquiera había sido creada, Adán y Eva ni siquiera habían pecado cuando Dios ya había pensado cómo salvarnos, ¿verdad? Bueno, y no solamente el hecho de salvarnos, porque vea que también una cosa que dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Quiere decir de que dentro nosotros tenemos, digámosle así, formamos parte de un plan de Dios que viene desde la eternidad, pues. No es aquello de que, mire, fíjese que Dios ahorita en el siglo XXI, ahorita que nos hemos convertido, pues entonces Dios está viendo qué va a hacer con nosotros. No, ya desde la eternidad ya venía ese plan, ¿verdad? Dígame, hermana Gladys. Eso que usted acaba de decir, yo lo escuché hace poco en una célula que me invita mi hermana y el líder estaba hablando sobre eso y dice que después de que el hombre pecó, Dios ideó un plan, ¿verdad? Entonces, yo sé que no es así, ¿verdad? Porque lo he Ajá. leído, entonces, pero igual uno no puede, a menos que lo inviten a uno a aportar algo, pues yo lo hago, ¿verdad? Pero sí, esa es una idea que mucha gente tiene de que fue en el momento que Adán pecó y Eva que Dios ideó el plan de la salvación. No, y eso, vaya, por lo que acabamos de leer, se ve que eso viene de mucho más antes. Ujú, Y sí. fíjese, y fíjese que todavía el saber esto nos aporta, digámosle así,
como que le da una nueva visión a nuestra fe en este aspecto. Vaya, porque tal vez nosotros podríamos pensar, ah, mire, yo pertenezco a la iglesia tal, ¿verdad? De que vaya, por ejemplo, yo me convertí en la iglesia tal, que fue fundada hace tantos años por el pastor fulano de tal. O sea, digámosle así, como que tendemos a reducir en lo que estamos metidos a aquello de que, mire, fíjese que la iglesia queda en tal parte, la fundó el pastor hace tantos años, ahí yo comencé a asistir, ahí yo me congregué. Sí, de acuerdo, ese pastor, digámosle así, que él por el llamado de Dios, él inició esa obra allí, nosotros llegamos ahí y conocimos a Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede? La fe en la que nosotros estamos metidos es algo que forma parte del plan de Dios desde antes de la creación. Por eso es que dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, se da cuenta en ese, fíjese que hasta cierto punto, bueno, fíjese que hace quizás como unos 2, 3 años más o menos, de parte del Colegio de Teología, precisamente recibimos un estudio de un misionero español, que precisamente él explicaba esa situación, ¿no? El hecho de que a veces la gente tiende a reducir en el sentido de que, ah, mire, yo pertenezco a tal iglesia, que la denominación incluso fue fundada hace tanto tiempo. No, ¿qué es lo que nosotros vemos? Lo que nosotros vemos, eso que decimos la iglesia, la denominación, el pastor, ¿qué es lo que sucede? Todo eso tiene que ver con un plan que Dios ya traía desde antes de la fundación del mundo. Ni Pastor. más, ni más, ni menos en eso estamos metidos, dígame. Y el versículo que está en Apocalipsis 13:8, ¿verdad que tiene que ver con eso? En donde dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Correcto. ¿Verdad? Es que esa es la cosa, de que a la hora de las horas comenzamos a ver los pasajes y definitivamente como que son, digámosle así, como que son una buena cantidad de pasajes para despertar nuestra atención, pues, en el sentido de decir, hey, ¿y qué es lo que está pasando aquí, pues? O sea, ¿en qué estamos metidos? Estamos metidos precisamente en algo que forma parte de un plan que Dios ya tenía incluso desde antes de la creación. O sea, no es aquello de que, es que mire, es que yo comencé a asistir a una iglesia bautista, es que yo comencé a asistir a una iglesia de Asambleas de Dios, es que yo comencé a asistir a una iglesia de Misión Centroamericana, es que yo comencé a asistir a una iglesia del Príncipe de Paz. Claro, Dios los utilizó a ellos para que cuando nosotros llegamos ahí, su Espíritu Santo tocara nuestros corazones y nosotros entregáramos nuestra vida a Cristo. Pero en realidad, ¿todo eso qué es? Es parte de un plan de Dios que, según dice Efesios 1:4, dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, de que en ese aspecto es como para decir, mire, qué afortunados podemos ser, o somos, digámosle así, qué afortunados somos, ¿verdad? De que estamos precisamente dentro de algo que Dios ya, vaya, ni siquiera había dicho Génesis 1:3 de que entonces dijo Dios sea la luz, cuando ya él ya tenía la idea de decir, mire, por eso dice el 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Entonces Dios tenía un propósito para nosotros. Y mire lo que dice el 5, en amor, dice, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Dice, para ser adoptados hijos suyos. O sea que dentro del plan de Dios estaba el hecho de decir, mire, fíjese que yo los voy a adoptar. Claro, y era como para ponerse a pensar, mire, pero Adán y Eva ni siquiera están creados usted. Adán y Eva ni siquiera han pecado. Y ya estaba pensando en salvarlos. Y ya estaba pensando dice, en hacerlos santos y sin mancha. Entonces, le digo, para nosotros, el darnos cuenta de una situación así, definitivamente de que, vaya, entendiéndolo bien, como que es uno de los asuntos que nos motiva a dar gracias a Dios, pues. Por eso es de que usted se fija que en esta cita de Efesios, qué es lo que hace Pablo? Comienza precisamente agradeciendo a Dios por todas esas cosas, ¿va? Porque ¿qué es lo que dice el versículo 3? Y lo releemos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que primeramente Pablo comienza diciendo, mire, yo doy gracias a Dios por lo que Dios ya hizo por mí. ¿Y qué hizo Dios por mí? Escogernos antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Definitivamente para nosotros, lo que debe de motivar es un agradecimiento. Ahora, fíjese que en esto de la predestinación hay tal vez una o dos cositas. Le digo, yo estaba escuchando uno de esos días un pensamiento y se lo quiero compartir, precisamente por esto que está acá en Mateo 5:45. Mire, hermano Enrique, si nos lo puede leer, por favor, Mateo 5:45. Amén. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Correcto. ¿Sabe qué es lo bonito que tiene ese pasaje? Que hay cosas que Dios hace y no nos pregunta. ¿Se imagina usted qué horrible sería si Dios le preguntara a toda la humanidad, ¿qué querés? ¿Que llueva o no llueva? Ay, amanecemos usted, amanecemos. Va aquello, pues sí, aquello de que, no, fíjate, mira, Señor, que no llueva, porque fíjate que he lavado, he lavado la ropa, he lavado el carro, no quiero que llueva. ¿Y los agricultores? Los agricultores querrían que llueva. No, mira, Señor, que llueva, porque si no la cosecha se me va a perder. Entonces, a la hora de las horas, ¿qué es lo que sucede? Hay ciertas cosas que Dios las decide y no nos pregunta. Porque si se pusiera a preguntarnos a cada uno de nosotros, humanidad, ¿qué quieren que haga? ¿Verdad? ¿Qué quieren que haga? ¿Que llueva o que no llueva? ¿O que llueva a partir de qué hora? No, mira, Señor, que llueve en la noche porque está haciendo mucho calor, va, y para que refresque. Hermana Daisy, dígame, por favor. A ver, Dios le bendiga. a ver, dígame. Hermano, fíjese que hablando de este tema de la lluvia y una vez escuché a unos predicadores decir que los fenómenos naturales ya están contemplados no en la predestinación, va, porque no era el tema ese, pero este tema de que nosotros a veces decimos, ay, es que es el efecto del niño o de la niña. Ajá. Eso es como parte de las mismas profecías que se van a ir cumpliendo. Y Sí, hay un punto que quizá en algún momento uno como con tantos afanes o todo lo demás lo ignora, ¿verdad? O no entra en el detalle pero fíjese que a veces hay cosas que pasan en una ciudad grave, ¿verdad? Pero que a otras las beneficia, fíjese. claro, Y eso es parte del mismo plan de Dios. sí. Solamente, hermano. Y fíjese que, bueno, yo creo que todos hemos oído hablar de un fenómeno. Yo le digo, yo recuerdo cuando yo era pequeño, de que yo nunca había oído hablar acerca de esa situación que les voy a comentar, esa mentada cuestión del polvo del Sahara, ¿verdad? De que supuestamente más o menos entre los meses de marzo y abril se levantan unas grandes cantidades de polvo del Sahara, se atraviesan todo el océano Atlántico y van a caer ¿a dónde? En el Amazonas. ¿Y por qué? Porque la arena del desierto tiene potasio y resulta que la selva del Amazonas no tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una vez al año se levanta una gran cantidad de arena del desierto, se atraviesa volando todo el océano Atlántico y va a caer allá a la selva del Amazonas porque la selva del Amazonas necesita potasio. O sea, de que se ve, claro, hay cosas que tal vez nosotros en este momento, bueno, algunas pues a medida que la ciencia ha ido avanzando, pues como que ha ido cayendo en el entendimiento de que para qué sirven cada una de esas cosas, ¿verdad? Pero se imagina usted antes, por ejemplo, cuando nosotros no nos dábamos cuenta de ello. Vaya, por ejemplo, eh, en el caso de la luna, por ejemplo, nosotros damos por sentado, ay, de que mire qué bonito, qué bonita se ve la luna en las noches. Pero fíjese que la luna cumple varias funciones. Una de ellas es, por ejemplo, de que la Tierra en su ángulo de rotación no gira en vertical, sino que gira en una inclinación de 23 grados y medio.
Y fíjese, 23 grados y medio. Si estuviera a 23 grados o a 24 grados, la vida como la conocemos no sería posible. O así con esa inclinación de 23 grados y medio, el sol da la cantidad necesaria de tiempo sin quemar, ni evaporar, ni congelar. En esa inclinación así milimétrica, va, calculada, de 23 grados y medio. Pero ¿y la luna qué tiene que ver con eso? La luna tiene que ver de que como la Tierra está girando en inclinación, le sucedería lo de los trompos, que se ha fijado de que tarde o temprano los trompos se caen. Entonces, ¿qué hace? La rotación de la luna lo que hace es que la jala para enderezarla, para que no se salga de los 23 grados y medio. Entonces le digo, yo cada vez que veo la luna, vi un documental muy bonito que precisamente se llama Los misterios de la luna. Hoy cada vez que veo la luna, digo de veras que ahí está una prueba de que sí el poder de Dios está ahí presente, ¿va? Y que precisamente nos está cuidando de maneras que a veces nosotros ni siquiera nos ponemos a pensar, o que incluso están más allá de nuestra comprensión, ¿verdad? Están más allá de nuestra comprensión. Entonces es por eso de que en este caso que dice Mateo, mire, Dios hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos y hace llover sobre los justos y los injustos. Hay cosas que Dios hace y que a nosotros no nos pregunta. Porque olvídese, se pone a preguntarnos, sería la de nunca terminar. Y vaya, por ejemplo, decía este pastor, mire, dice, Dios, por ejemplo, a ninguno de nosotros nos preguntó cuando íbamos a nacer, ¿y en qué país quieres nacer? No nos preguntó, mira, ¿y en qué familia querés nacer? ¿Querés nacer en una familia rica o querés nacer en una familia pobre? O la otra, ¿querés ser hombre o mujer? Ninguna de esas cosas nos preguntaron, ¿va? Ninguna de esas cosas nos preguntaron. Entonces se ve que hay ciertas cosas que Dios ha tomado las decisiones por nosotros, ¿verdad? Entonces por eso es de que hay ciertas cosas en las que definitivamente se ve esa situación de que, mire, Dios controla. Porque si se pusiera en aquello de que cada cosa que nosotros, que cada cosa que nosotros quisiéramos, que Dios nos preguntara a nosotros de que qué hacer, olvídese, sería la vida perdurable. Entonces, por eso es que se ve esta situación que, ¿qué es lo que dice la Escritura? Mire, el que llueva o no llueva es una decisión que está en las manos de Dios. Es una decisión que está en las manos de Dios. Dios la decide y a nosotros no nos pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene que ver hasta cierto punto con lo que es la soberanía de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de la predestinación, quieras o no, hay elementos que tienen que ver con eso, de que hay cosas que Dios las decide. ¿Y sabe por qué Dios las decide? Porque como Dios tiene un conocimiento más amplio de las cosas, entonces Dios ve cosas que nosotros no vemos. Entonces, ¿qué hace Dios? Como Él sí ve lo que nosotros no vemos, entonces, ¿qué hace? Él toma las decisiones por nosotros y hay ciertas cosas que Él las hace sin preguntarnos a nosotros. Por eso es de que ese pasaje de Mateo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dice que hace salir su sol, dice, sobre buenos y malos, dice, y que hace llover, dice, sobre los justos y los injustos. Por eso es esto que dice nuestra hermana Daisy. Mire, hay cosas que forman parte del plan de Dios. ¿Sabe, por ejemplo, que una de las cosas, y yo estaba viendo un documental un día de estos, que una de las cosas por las que existe vida en este planeta son las erupciones volcánicas? Claro, la gente dice, mire, todas las ciudades que se fueron destruidas porque el Vesubio y todos esos volcanes activos que nosotros tenemos en la actualidad. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Las erupciones, es cierto que aunque matan gente, pero matan gente porque la gente vive muy cerca de los volcanes, ¿va? ¿Quién nos manda a andar haciendo casas tan cerca de los cráteres, ¿va? Entonces, la gente vive cerca de los volcanes. Pero, ¿qué es lo que sucede? Las erupciones, una de las cosas que hacen es que fertilizan la tierra y todos esos gases que salen en las erupciones tienen efecto precisamente sobre cómo se maneja el clima de la tierra.
Entonces, a la hora de las horas, en el mundo ocurren ciertas cosas que Dios las decide y Él las decide solito. ¿Por qué razón? Porque Él tiene una visión más amplia de las cosas. Y en la visión más amplia que Él tiene de las cosas, hay cosas que a nosotros no nos las preguntan. Entonces, ¿qué hace? Mira, aquello de, mira, como vos no sabes y yo sí sé, entonces lo que voy a hacer es que yo voy a planear por ti. Ahora veamos una situación siempre para que continuemos hablando acerca de esto de la predestinación. Es esta situación que le comentaba, mire, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Mire lo que dice Primera de Pedro 1 del 18 al 20. Hermana Nereida, ¿será de que nos puede cooperar con la lectura de ese pasaje que está en pantalla? Primera de Pedro 1 del 18 al 20. Hola, pastor, bendiciones. Sí, lo que estaba escuchándoles, porque sí me interesa aprender, pero estoy un poquito ocupada, estoy trabajando todavía en la oficina. Ah, vaya, pero si por alguna razón podría causarle problemas, solo escuche y no le incluimos en la lectura, no habría ningún problema. Sí, sí, pastor, muchas gracias y le agradezco por incluirme, pero sí quiero escuchar. Va, perfecto, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Muchas gracias. Va, ok, Bendiciones. ya sabe. Hermano Alfredo, nos ayuda por favor con la lectura del pasaje. Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Amén, pastor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Se da cuenta de que, mire, que dice que Cristo ya había sido destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ni siquiera había comenzado a crear cuando ya Cristo ya había sido destinado para salvarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le diré, esto de la predestinación, si lo vemos no meramente como un tema de discusión teológica, sino que lo vemos como algo que enseña las escrituras, la verdad que le digo, para nosotros encierra una promesa brutal, ¿va? Y el hecho de saber de que Dios tiene los planes así, para nosotros, ¿qué es lo que implica? Que debe de cambiar nuestra manera de cómo vivimos nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque si estamos viviendo dentro de algo que forma parte de un plan que Dios ya tenía desde la eternidad, no, mire, entonces la cosa cambia. ¿Va? Entonces la cosa cambia. Hermana Gladys, diga. Sí, pastor, fíjese que es que lo que pasa es que el tema se adopta de una manera, como le diría, egoísta en cierto punto, veo yo, porque el tema de la predestinación se aborda como con aquel orgullo de que yo soy salvo, vos no, a mí Dios me predestinó, a mí Dios me eligió y a vos no, ¿verdad? Los demás no, y lo vemos y hasta hay gente que se siente bien grande y mira de menos al no creyente, pues, ¿verdad? Y cuando no debería de ser así, pero es porque se toma de esa forma, como con un orgullo, ¿verdad? Que un orgullo malo, pues, ¿verdad? Porque a veces uno se puede sentir orgulloso del Dios que uno tiene, de lo que Dios ha hecho por nosotros, sí, pero no en el sentido de menospreciar al que no ha llegado a los pies de Cristo. Y es que fíjese que esa es una situación que ya ve que usted ve que el Señor en los evangelios mucho reprende, ¿va? Por ejemplo, con la parábola que del buen samaritano, por ejemplo, ¿verdad? Que dice que al hombre aquel que lo asaltan, dice, pase el sacerdote, pase el levita. O sea, de que hay gente que trata de sentirse más que los demás porque supuestamente está una grada más arriba que los demás, ¿va? Y ese tipo de sentimiento definitivamente que es malo. Bueno, usted se fija que el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ¿qué es lo que dice? Mire, dice, yo puedo hablar lenguas humanas y angélicas. Puedo dar todos mis bienes a los pobres. Puedo dar mi cuerpo para ser quemado si es posible. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Verdad? Entonces, como que son situaciones que a la hora de las horas, mire, como que hay que sopesar qué es lo que está pasando, pues. Hay que sopesar. Y correctamente, la predestinación, pues se presta aquello de que, no, mire, es que a nuestra iglesia, ay, ya cuando vamos ahí va,
A los de la iglesia Dios nos ha predestinado y a ustedes no. Fíjense que, bueno, yo creo que en más de alguna ocasión en las clases les he comentado esto, que por ejemplo una vez un judío me dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención y le digo, me hizo replantear 2 que 3 cositas, porque me dice este judío, mire, me dice, ¿sabe qué es lo que no me gusta de los evangélicos? A ver, le digo, ¿el qué es? Que ustedes dicen de que Dios nos ha desechado a nosotros y que ahora los ha puesto a ustedes en lugar de nosotros. Así como dicen los jóvenes, no encuentro fallas en su lógica, ¿va? No encuentro fallas en su lógica. Y es que fíjese que, bueno, hay quienes dicen de que, por ejemplo, los evangélicos tenemos una forma un poco extraña de percibir las escrituras, ¿va? Si vemos los pasajes del Antiguo Testamento que son promesas, son para nosotros, ¿va? Por ejemplo, Isaías cuando dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, esa es promesa para nosotros. Pero cuando dice, sabed que vuestros pecados alcanzará, eso es para el pueblo de Israel. Entonces, como que tenemos una manera un poco parcial de ver las escrituras, ¿va? Tenemos una manera un poco parcial de ver las escrituras. Y por eso fíjese que en este enfoque que estamos viendo de la predestinación, pues la verdad que la idea es precisamente, primero, ver de que la Biblia sí habla acerca de eso y hasta cierto punto como corregir un poco esos malos entendidos que a veces la gente tiene sobre la predestinación, ¿verdad? En el sentido que la ven como un tema de pleito y no como una promesa que debe ser aceptada por los creyentes y predicada a los inconversos. ¿Verdad? Porque a veces la gente dice, ay, mire la iglesia esa que está ahí en la colonia tal. Sí, pero es que esa iglesia que está ahí en esa esquinita está dentro de un plan de Dios que viene desde la eternidad, pues. Y eso para nosotros como que debe de, digamos, ¿cómo le podría decir? Como que debe ayudarnos a valorar en lo que estamos, pues. Esa es la situación, debemos de aprender a valorar en lo que estamos. Ahora mire, siempre hablando acerca del plan de Dios, mire, por ejemplo, lo que dice acá en Hechos 15 del 16 al 18. Hermano Enrique, si nos ayuda, por favor, con la lectura de ese pasaje, Hechos 15 del 16 al 18. Amén. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Imagínese usted eso que, vaya, porque el pasaje de lo que está hablando es del concilio de Jerusalén, ¿verdad? De que se había dado el problema, que habían quienes decían de que había que guardar la ley para ser salvos. Claro, la discusión fue tan grande que los apóstoles fueron llamados, eh, los dieron su punto de vista y dijeron, mire, ha parecido bien al Espíritu Santo, dice que solo hay que abstenerse de sangre de ahogado y más nada. Por lo demás, pásenla bien. Pero, ¿qué es lo que sucede? Mire, viene una de las cosas que ya los apóstoles, ya después de que hacen esa aclaración, dicen, mire, reedificaré el tabernáculo de David que está caído. O sea, y ahí da la explicación de que qué es lo que significa eso, para que el resto de los hombres busque al Señor. O sea que una de las cosas que los apóstoles sentaron la base es el hecho de decir, es que mire, el plan de Dios siempre ha sido bendecir a toda la humanidad. Es por eso que Génesis 12:3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El plan de Dios siempre ha sido bendecir a toda la humanidad. Ahora, pero mire cuál es la otra cosa que los apóstoles explican. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, no es que Dios de repente, mire, le voy a dar la explicación porque ellos están afligidos. No, mire, si es que todo eso ya está cuadriculado. Es que mire, veámoslo de esta forma. Veámoslo de esta forma. Un edificio, un edificio, antes de empezar a construirlo, ¿qué se hacen primero? Los planos. ¿Verdad? Antes que cualquier otra cosa. Mire, fíjese que hemos comprado el terreno, va a haber el ingeniero de suelo, va a haber todos los demás, pero ¿qué es lo que sucede? Van a ver, mire, el terreno es ese. Ok, ¿qué sigue después?
antes de comenzar a poner cualquier otra cosa, los planos. ¿Y qué está en los planos? ¿Dónde va la conexión de las tuberías de agua? ¿Dónde van las tuberías de aguas negras? ¿Dónde van las tuberías de aguas lluvias? Las instalaciones eléctricas, la colocación, la posición de los baños y retretes, dónde van a estar los dormitorios, dónde van a estar las cocinas. Cualquier cosa que usted vea, ¿dónde nace primero? Hay un plano. Hay un plano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene y dice la Escritura, mire, todo lo que nosotros vemos, ya sea en el mundo natural o en la vida espiritual, Dios ya lo había planeado. Dios ya lo había planeado. Pero es la misma lógica. Todo lo que usted ve, ¿qué es de dónde nace primero? Un plano, ¿verdad? Y en cualquier, y en cualquier cosa que usted vea. Fíjese que uno de estos días, por ejemplo, estaba platicando con una persona de que ella cocina, pero por ejemplo, no así como en el caso de nosotros, ¿va? De que vaya, le digo, viera a mí qué bien me queda el agua caliente, me queda, pero de retoque, ¿va? Estaba platicando con ella y le digo, mire, le digo, ¿y usted puede hacer tamales? Sí, me dice. Yo he hecho tamales para 500 personas. Le digo, a mí me llamó la atención sobre, ¿y cómo se supone que se le da sazón a 500 tamales? ¿Cuánto tiempo hay que cocinar 500 tamales para que no queden, para que queden bien cocidos? Pues, entonces, ¿qué implica? Eso es un plan. Eso es un plan. Ahora, mire, si seguimos un poco más adelante, si seguimos un poco más adelante en esto que estamos viendo acerca de la predestinación, vamos a notar una situación. Siempre hablando acerca del plan de Dios, mire, por ejemplo, lo que dice Primera de Pedro 1, 1 y 2. Hermana Daisy, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Primera de Pedro 1, 1 y 2. Amén, hermano. Elegidos según la presciencia Presciencia. de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rodeados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Correcto. Vea de que en este caso, ¿cómo comienza el versículo 1? Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mire, dice, elegido según la presciencia. ¿Y qué es presciencia? Es el conocimiento anticipado de las cosas, ¿verdad? Es el conocimiento anticipado de las cosas. Vaya, es aquello como que usted dijera, mire, yo sé que en mi casa, este es un ejemplo, yo sé que en mi casa la pinto completamente con 4 galones de pintura. Si yo quiero pintar toda mi casa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conseguir 4 galones de pintura. Tengo que conseguir tantos rodillos. Si es pintura de aceite, voy a necesitar tanto thinner. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, aquella persona que ya sabe, tiene ese conocimiento anticipado de qué es lo que va a hacer. O como este caso que le ponía de esta hermana de los 500 tamales. Ella me contó precisamente cómo fue que hizo esa situación. Ya sabía cuántas hojas tenía que comprar, cuántas ollas iba a necesitar, cuánta leña tenía que tener. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es algo que yo ya sé por anticipado. Entonces, precisamente por ese conocimiento que Dios tiene anticipado, por eso es que dice, elegidos, dice, según la presciencia, el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas, dice, según la presciencia de Dios, de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué dice? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense que eso de la presencia de Dios, mire, aquí hay otro pasaje que es bien interesante. Romanos 8:28. Hermana Gladys, nos ayuda por favor con ese pasaje. Romanos 8:28. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Correcto. Vea de que una de las cosas que dice la Escritura, mire,
Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. ¿Qué le indica eso? Nada ocurre porque sí. Mire, si hay pasaje en las Escrituras donde se nota, pero clarísimo, clarísimo, los planes de Dios, es la manera en la que Jesús guiaba a los discípulos. Le voy a poner un ejemplo. Usted se fija, por ejemplo, cuando Jesús calma la tempestad. La calmó no una vez, sino que la calmó 2 veces. Las 2 veces la tempestad fue de noche. Las 2 veces la tempestad fue de noche. Recuerde que Jesús tenía 4 discípulos que eran pescadores. ¿Usted cree que a más de alguno de ellos no le pudo aquello de decir, mira, Señor, y no nos podríamos ir hasta mañana? Porque fíjate que el clima pinta mal. Pero ¿qué es lo que sucede? Jesús los hace subirse a la barca sabiendo qué es lo que va a pasar. ¿Pero por qué? Porque en ese sabiendo qué es lo que va a pasar, había un plan. La primera vez cuando Jesús iba dormido con ellos en la barca y que lo despiertan para que calme la tempestad, ¿qué dice la Escritura? Que dijeron todos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea que hasta antes de ese momento, ellos creían de que Jesús no era capaz de hacer eso. ¿Cómo lo entendieron? Lo entendieron hasta que Jesús se metió con ellos, se durmió, se vino la tormenta, lo despiertan y Jesús calma la tempestad. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender de que hay cosas que tienen que ver con el propósito de Dios. Hermana Daisy, ¿dio? Quiere decir, hermano, que cuando hace el milagro del vino, Ajá. por lo del martes del programa, Correcto. quiere decir que María estaba sumamente consciente de lo que él podía hacer, Sí, sí, sí. porque él todavía le dice, es que no ha llegado mi hora todavía, mujer. O sea, Ajá. él estaba diciendo, yo lo puedo hacer, pero no es mi tiempo. No es el momento. Ajá. Imagínese que eso sí, eso confirma que ella, desde el momento en que fue escogida y que el Espíritu Santo ingresó en ella, ¿verdad? Ujú. O accedió a su cuerpo, ¿qué, qué nivel de inteligencia y de sabiduría pudo alcanzar ella para llegar donde él y decirle que se acabó el vino? Ujú. Fíjese que le voy a dar 2 o 3 ideas que hacen que ese milagro sea bien curioso. Al parecer, claro, esto que le voy a decir no lo dice la Biblia. Hago la salvedad, no lo dice la Biblia. Pero hay una tradición que dice que quien se estaba casando era Natanael, o sea, uno de los 12. Por eso es de que Jesús y los discípulos habían sido invitados, ¿verdad? Otra cosa curiosa era de que las bodas duraban más de un día. Entonces era aquello de que está la discusión sobre si María le dijo a Jesús, mira, fíjate que ya no hay vino, entonces mejor vámonos para ya no meter en problema, a la gente, ¿va? Otra alternativa es que María le haya dicho que no tenían vino para ver una de dos, si él daba un mensaje o si él hacía un milagro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es por eso de que Jesús le da la respuesta a esa de todavía no ha llegado mi hora. O sea, mira, hay un plan de Dios. Por eso, vaya, la crucifixión, por ejemplo, es una de las situaciones que está dentro de eso. Por eso usted se fija de que cuando dice la Escritura que venían sobre Jesús para querer hacerlo rey, ¿qué hacía? Se apartaba y se iba a orar solo, porque no era el momento. Entonces, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros vemos de la vida de Jesús, ¿qué formaba? Parte del plan de Dios. La entrada triunfal, por ponerle un caso. ¿Qué ocurre con la entrada triunfal? Primero, es el cumplimiento parcial de la profecía de las 70 semanas de Daniel.
¿verdad? Porque dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea que esa parte de la profecía es hasta la entrada triunfal. La otra profecía, Zacarías 9:9, alégrate, hija de Sión, dice, porque tu rey viene a ti, manso y humilde, en un pollino, hijo de asno. Ah, mire, y entonces, ¿por qué Jesús entró en un asna el domingo de Ramos? Era el cumplimiento parcial de la profecía de Daniel y era el cumplimiento de Zacarías 9:9. No hay improvisación, hay plan. Incluso, hermano, perdón que le interrumpa sin levantar la mano. Ah, no, no, no se Fíjate que preocupe. yo estaba leyendo un día sobre eso y le dice, y si te dice algo, dile, él Que el maestro, lo necesita, le dice. claro. O sea, como que si el otro iba a entender, va, no como a uno cuando los mandaban a hacer los mandados a los papás que le decían, anda donde la niña fulana y ella ya sabe a qué vas. Ujú. No, es que sabe qué pasa, que era una persona conocida por Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso es que le dicen, si preguntan, díganle que el maestro lo necesita y que luego lo devolverá. O sea que era una persona que seguramente, una de dos, o había recibido un milagro de Jesús, o había escuchado sus enseñanzas y le había entregado su vida, de tal manera que el Señor se siente con toda la potestad de poder decir, mira, decirle dónde va a ser el lugar donde voy a comer la cena con mis discípulos. Y que esa cena no es la última cena. O sea, de que, ay, la cena del condenado. No, era la celebración de la fiesta de la Pascua. Esa era la cena que Jesús hizo con los discípulos. Después el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5, dice, nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. O sea que volvemos otra vez al mismo asunto de que había un plan, pues. Había un plan. Nada, nada en la vida de Jesús fue improvisado. Todo estaba planeado. Imagínese, vaya, que por ejemplo regresa de Egipto cuando recibe, cuando recibe el aviso de que Herodes había muerto y se va a vivir a Nazaret. ¿Por qué? Porque sería llamado Nazareno. ¿Y por qué huyen a Egipto? Ah, porque estaba la profecía que decía de Egipto llamé a mi hijo. Ah, mire, fíjese que Herodes hizo la maldad de mandar a matar a los niños de Belén. Eso estaba predicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, dice Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Qué nota usted que todo eso? Un plan. Un plan. Por eso es de que, ¿qué es lo que dice el libro de Romanos? Los que conforme a su propósito son llamados. O sea, aquí no hay improvisación. Aquí no hay improvisación. Fíjese que hay una situación, por ejemplo, de que está, mire el dilema que le voy a plantear. Está el punto este de que, mire, y si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar porque les puso el árbol, ¿verdad? ¿Por qué no mejor, o sea, hubiera creado el huerto del Edén y todo bonito, pero sin el árbol, po, sin el árbol? Entonces, a veces hay quienes hacen la cuestión esa de decir, mire, y Dios que no sabía que Adán y Eva podían pecar. Claro, mire, y aún a sabiendas de eso le puso el árbol. Claro. Entonces, hay dos enfoques, hay dos enfoques. El primero de ellos dice lo siguiente. Hay un enfoque que dice de que Dios lo permitió precisamente para que ellos pudieran por experiencia poder conocer el mal. Vaya, es como aquella gente que usted le dice, mire, el cigarro es malo, fíjese. Ah, sí, pero fíjese, ¿y usted quién es para andarse metiendo en mi vida? Ah, bueno, entonces fúmese todo lo que usted quiera, va. Fúmese todo lo que usted quiera. Cuando tenga una tosecita chifladora y que ande escupiendo los pedazos de pulmón, entonces va a entender de que sí era malo, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como que la experiencia le va a hacer entender que Dios tenía razón. Ese es un enfoque. Y está también el otro enfoque que dice, no, mire, lo que sucede es de que el hecho de que Dios haya permitido que sucediese eso, era una manera de poder experimentar la misericordia de Dios.
Porque para poder entender la misericordia de Dios, primero yo tengo que estar caído. Entonces, al parecer, según estos dos enfoques, como que era parte del plan de Dios el hecho de poder decir, no, mire, el que suceda eso en sus vidas, le va a ayudar a entender cosas que en este momento no entienden. Vaya, le voy a poner un ejemplo. ¿Se ha fijado ese famoso dicho que dice de que uno no sabe el valor de las cosas que tiene hasta que las ha perdido, hasta que no las tiene? Por ejemplo, en el caso del hijo pródigo, cuando él estaba en medio de los cerdos y que se quería comer la comida de los cerdos, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Como él nunca había padecido hambre, no sabía qué era tener hambre. Cuando la tuvo, entendió lo que tenía con el papá y que él no valoraba. Ahora, ¿qué sucede? Va donde el papá y ¿qué es lo que le dice? He pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué hace el papá? Se acerca y lo abraza a pesar de que tenía olor a cuche. Lo abraza, lo baña, le pone zapatos, cámbiale la ropa, pónganle anillo y vamos a hacer fiesta. ¿Se imagina usted la alegría que para él representó el hecho de que su papá lo tratara así? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay quienes ven el hecho de que Dios haya permitido todo eso para que nosotros pudiésemos realmente entender y valorar la misericordia de Dios. Entonces, pero claro, como dice la Escritura, que Dios desde antes de la fundación del mundo ya tenía planeado el Cordero para salvarnos, entonces, la verdad que a Dios no lo tomaron por sorpresa, pues, ¿verdad? Sí, digámosle así, si ese fuera el alegato de que mire, que Dios no sabía, no, claro que Dios lo sabía, pero pero ¿qué pasa? El libro de Romanos dice que hay un propósito, hay una razón, que nosotros en este momento, como no tenemos todas las piezas, como no tenemos todo el panorama, hay ciertas cosas que se nos escapan. Eso hay que admitirlo. Hay ciertas cosas que se nos escapan, pero definitivamente se ve que dentro de los planes de Dios había un propósito en todo eso. Mire, por ejemplo, este otro casito que vamos a ver, ya para que vayamos finalizando. Permítame, vamos a avanzar un poquito porque hay algo a lo que quiero que lleguemos. Hay algo a lo que quiero que lleguemos. Permítame. Sí, vamos a adelantarnos un poquito. Fíjese de que hay una situación que es interesante que nosotros podamos conocer, y es el caso de Esaú y de Jacob, porque está este pasaje que creo que a mucha gente le llama la atención, y es este, mire, Romanos 9:13. Hermano Enrique, si nos lo puede leer, por favor, Romanos 9:13. Amén. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Correcto. Entonces está la cuestión esa de, ya ve, mire, Dios, vaya, Esaú no tuvo la culpa porque como Dios lo aborreció, entonces a veces la gente entiende la predestinación así como aquello de ese muñequito de nacido para ser malo. No, la maldad es el ser malos, no es culpa de Dios. Una persona decide ser malo. Y precisamente volviendo al caso del huerto, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Se imagina usted qué bonito? Volvamos al escenario de que Dios cree el huerto, pero no pone el árbol. Pensemos que Dios no pone el árbol. Imagínese que Dios hubiera dicho, ay, qué obedientes son Adán y Eva, no pecan. Ajá, pero porque no han tenido la oportunidad. Espérate que tengan la oportunidad, así como aquel, mire, fíjese que nunca ha robado, pues sí, es que nunca ha manejado dinero. Espérese que maneje dinero y después hablemos, ¿va? Y después hablemos. Entonces, en este caso, cuando la escritura dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, fíjese que en el texto griego ocurre una situación bien interesante, que es esa palabra de aborrecer. Fíjese que esa palabra de aborrecer tiene dos sentidos. Tiene un sentido negativo
que es precisamente el odiar a alguien. Vaya, que usted diga, no, mire, usted me cae mal. Va. Pero fíjese que esa palabra, que es esa que usted ve ahí, es la palabra miseo. Esa palabra de miseo también tiene un sentido positivo. Y el sentimiento correcto que tiene es de aversión hacia lo que es malo, ¿verdad? También dice, por ejemplo, dice dicho de la maldad, aquello que alguien diga, no, mire, fíjese que a mí eso no me gusta, ¿verdad? Aquello que alguien diga, no, mire, fíjese que eh, yo no tengo ese vicio. ¿Y por qué? No me gusta. No me gusta. Para mí eso es incorrecto, ¿verdad? O sea, yo veo, alguien puede decir, mire, yo veo personas borrachas cómo se suben a los taxis los sábados en la noche ahí en la zona rosa y viera qué ridículo se ven. Yo no quiero eso para mí, pues. Entonces, qué es lo que usted está haciendo? Está aborreciendo algo que no es bueno. ¿Qué pasa con Esaú? Es que fíjese que con Esaú ocurre un pequeñísimo problema. Con Esaú ocurre un pequeñísimo problema. Es el hecho de que, mire la lindura. El primogénito, que en este caso era Esaú, el primogénito tenía derecho a doble porción de herencia. Pero una pregunta. ¿Y quién elige ser primogénito? ¿Cómo hago yo para ser primogénito? Mire, esa es una decisión que Dios le elige a usted. Yo le aseguro que ninguno de nosotros que tenemos uno o más hermanos, ninguno de nosotros eligió nacer primero o nacer segundo. Bueno, nosotros somos 2 hermanos, yo soy el menor, ¿va? Nadie eligió, mire, fíjese que yo no quisiera ser el menor, yo quiero ser el mayor. El ser el menor o el mayor es decisión de quién, de Dios. Viene Esaú de cazar, ve que Jacob estaba cocinando, le dice, qué rico es eso que estás haciendo vos, mira, a vos te queda bien el potaje, ¿no me das? Ah, sí, le dijo, pero dame la primogenitura. Vino Esaú y dijo, yo para qué quiero eso, está bueno, yo te la vendo. En ese momento Esaú tomó una decisión impulsiva, porque para saciar su hambre vendió la primogenitura. Pero entonces lo que él en ese momento no se puso a pensar fue lo siguiente, que el primogénito a la hora de repartir la herencia tenía derecho a doble bendición. Como eran 2 hermanos, toda la herencia de Isaac se iba a repartir entre 3. 2 pedazos iban a ser para el primogénito, un pedazo para el segundo. Y es por eso que cuando Esaú llega a donde Isaac le dice, bendecime. Papi, si ya no sos el primogénito, ¿no te acordás que vendiste la primogenitura? ¿No te acordás que lo que tú tenías de nacimiento como un privilegio de Dios, tú lo desechaste y lo vendiste? ¿No te acordás? Por eso es que dice el escritor de Hebreos, no hubo lugar para el arrepentimiento, dice, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, ese aborrecimiento que Dios tenía hacia Esaú era ¿por qué? Por su maldad. Por su maldad, porque Esaú, ¿qué fue lo que hizo? Menospreciar algo que Dios le había dado de pura gracia, que era nacer primogénito. Él no hizo absolutamente nada para ser el primogénito. Pero ¿qué es lo que sucede? Por un plato de comida, ¿qué hace? Vende la primogenitura. Ah, no, esto a mí no me sirve, ¿no? Esto a mí no me sirve. Sería como que alguien dijera, ¿y a mí de qué me sirve ser pastor? Usted si ser pastor no me da de comer, ¿verdad? ¿De qué me sirve eso? Ah, no, mira, pero vieras cuánta bendición viene por eso y vos le estás rechazando. ¿Va? Dígame, hermana Daisy. Primero la hermana Daisy y después la hermana Gladys. Yo sé que no es el tema, ¿verdad, A hermano? ver. Pero a mí me llama poderosamente la acción de la mamá de ambos. Ah, sí. Porque ella, bien, o sea, tenía un hijo preferido, definitivamente. Ahí no se rompe el esquema que las mamás no tienen hijos preferidos, pero siempre tienen, va. Pero el actuar de ella, y si es que telenovela.
de telenovela. Y ahí viene la parte cuestionable, ¿va? A ver. Porque o sea, ella, hay como una malicia en eso, porque ella prácticamente le dice a él y le ahí arregla todo, ¿verdad? Del escenario, hasta le pone los vellitos y todo para engañar al esposito, ¿va? Ah, correcto, correcto. Entonces, esa parte me deja a mí como una gran incertidumbre, ¿verdad? Porque, ¿y eso era correcto? No, no. Tan es así de que Jacob las pagó, pero caras, porque el tío Labán le hizo pagar por 21 años la tropelía que había hecho. No, lo que él hizo estuvo re mal y todavía necesitó que el ángel lo pescoceara todo para hacerlo entender de que se había equivocado. No, lo que él hizo estuvo mal y lo que ella hizo también estuvo mal. Ahora, el asunto es, mire, ¿y por qué lo hizo? Fíjese que hay una explicación que dice de que al parecer, vaya, usted se fija de que cómo nació la relación entre Isaac y Rebeca, ¿verdad? Que Abraham manda al criado que le consiga la esposa, el criado ora a Dios y brutalísimo. Pero al parecer con el tiempo la relación entre Isaac y Rebeca se deterioró. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nacieron los hijos, aquel que tenía el hijo que iba con él al fútbol, que era fan del Barça o del Real Madrid, dependiendo del equipo que usted quiera, ¿va? Entonces los dos iban a ver el partido, ¿va? Y la otra señora tenía el hijo obediente que le enseñaba a cocinar, que le enseñaba a hacer la limpieza, que lo ponía a secar los trastos y toda la cosa. Entonces cada quien agarró su hijo preferido, pero no porque eso fuese correcto, sino que porque ya entre ellos la relación estaba mala y entonces mejor lo que hacían era mejor dedicarse a los hijos. Entonces ya ellos ya Imagínense, trabajó tanto para ella, para que terminaran así. tri- Qué cosas. tristemente eso pasó. Tristemente eso pasó y en ese sentido le diré, es una lección bien importante sobre una cuestión que muchas veces como pareja, y le voy a decir una cosa, esto que le voy a decir, aunque usted no tenga pareja, es un consejo que le quiero dar por aquello que puede aconsejar a alguien que llegue a usted pidiéndole que le ayude. Y es la cuestión de no dejar morir el amor, ¿verdad? Porque a veces andamos tan ocupados en un montón de cosas o pensamos de que como es la persona que duerme con nosotros, no tenemos la menor obligación ni de darle las gracias, ni de halagarla, ni de hacerla sentir amada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Lo que estamos haciendo nosotros es que solitos estamos matando el amor, ¿verdad? Entonces, al parecer, lo que ocurrió entre ellos dos es que lo que comenzó como una bendición de Dios, ellos lo dejaron morir, ¿verdad? Y por eso es de que se dio ese asunto de que, así como usted muy bien dice, la propia esposita se puso en contra de su marido. Hermana Gladys, tío. Sí, pastor, yo tengo varias preguntas. A ver, vamos, empecemos. En cuanto a lo de Jacob y Esaú, es una porción muy utilizada para hablar de la predestinación, ¿verdad? Sí, Yo lo escuché por muchos años allá en Iglesia Link cuando yo me congregaba ahí, porque ahí hablan mucho sobre la predestinación, sí. ¿verdad? Está en los 5 puntos calvinistas. Entonces, y se agarran mucho del versículo 11 también, donde dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y ahí, ¿por qué dice eso, pastor? De que no habían hecho ni bien ni mal, porque es un hecho que Dios sabía todo, pues, ¿verdad? Él todo lo sabe. Ahí usted lo acaba de decir, precisamente por lo que Dios sabía que él iba a hacer, por lo que Dios sabía que él iba a hacer. Entonces, como él sabía lo que iba a hacer, entonces dice, no, este no es la persona indicada. Ahora, claro, la manera en la que Jacob obtuvo la bendición no fue correcta. Sí. La manera no fue correcta. Porque lo ideal hubiera sido que él hubiera llegado a donde Isaac y cuando Isaac le pregunta, ¿y vos quién sos? Ah, yo soy Jacob,
pero Esaú me ha vendido la primogenitura. Así debió ser. Así debió ser. Pero no. El aquel vino también actuó de tramposo, la mamá le puso los perfumes y todas las ropas y todo, y vos quién sos, Esaú. Ah, perfecto. Ok. Obtuviste una bendición con trampa. Pero como las bendiciones no se obtienen con trampa, ¿verdad? Claro, vino, dice la escritura que después Esaú dijo, después de que se fuera mi papá, vos seguís, va. Le dice Rebeca, mira, andate allá donde la familia allá en Estados Unidos, va, porque este te va a matar, va. Este te va a matar. Y allá se encuentra con una lindura. El tío Labán lo hace trabajar 21 años por las Le mañanas. hace lo mismo. Ah, no, entonces le digo, es que ahí las pagaron todas. Ahí las pagaron todas. Entonces, ¿qué pasa? Dios anticipadamente, por eso usted se fija que uno de los versículos que veíamos hablaba acerca de la presciencia. Entonces, ya Dios anticipadamente ya había visto todo ese lío en el que ellos se iban a meter. Y que La presciencia, perdón, pastor, la presciencia no es lo mismo que la omnisciencia, ¿verdad? no, sino que la presciencia es el conocimiento anticipado. Entonces, dentro de ese conocimiento anticipado, Dios sabía dos cosas. Esaú iba a despreciar la bendición que él tenía de nacimiento de ser el primogénito y Jacob la iba a obtener de una manera incorrecta. Entonces, a la hora de las horas, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Como ellos eran parte de la línea mesiánica, específicamente Jacob, había un plan de Dios para toda la eternidad. Recuerde que en la línea mesiánica, Jacob aparece como parte de esa línea. Entonces todo eso que nosotros vemos ahí sobre la manera en la que se fue desenrollando era parte del plan que Dios tenía de toda la eternidad para llegar hasta Jesucristo. Eso sí va, cada uno recibió su merecido a su modo. Amén. Cada uno recibió su merecido. Tenía otra pregunta. A ver, vamos. Al principio usted mencionó algo sobre que cuando Dios llama, no es que Dios llama a las personas como a la fuerza, forzados, que aunque no quieran, te voy a traer, ¿verdad? Fíjese que también en esas doctrinas que le menciono allá, hablaban sobre la gracia irresistible y se referían a eso, que aunque la persona no quisiera, Dios lo iba a traer. Entonces, como le digo, yo sé que Dios tiene un plan, ¿verdad? Entonces, Correcto. no sé usted cómo me lo explica eso. Ok, perfecto. Mire, lo que sucede es esto. Vaya. Es cierto de que le voy a comprar por un momentito eso de que Dios lo va a traer, pero ¿de qué manera? Lo va a traer a través del convencimiento. Porque fíjese que vaya, por ejemplo, parte del material que por cierto, ahí donde usted dice, se ocupa mucho de eso de la teología de Schaeffer, que defiende la predestinación a ese estilo. Y la elección Correcto, es correcto. incondicional. Sí, pero fíjese que vaya, por ejemplo, yo me he fijado una cosa, que por ejemplo teólogos así como Francisco Lacueva, por decirle algo, que él también sostiene la predestinación, generalmente ese tipo de teólogos así entienden de que aunque Dios tiene un plan, pero en alguna medida la manera en la que nosotros nos enganchamos o rechazamos ese plan es la decisión que nosotros tomamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo? Una de las cosas que menciona la escritura es de que dice el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es cierto, sí Dios nos va a traer, pero nos convence, o sea, nos hace entender a través de diferentes maneras. Ya ve de que el hijo pródigo, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Cuando él estaba comiendo la comida de los cerdos, ahí entendió, a qué decir, me equivoqué, ¿va? Pero claro, necesito llegar hasta ahí para entenderlo. Entonces, a veces tal vez lo que cambia son las maneras. Lo que cambia son las maneras, pero sí Dios en alguna manera nos da la oportunidad. Mire otro caso más interesante, Judas. ¿Usted cree que Judas, después de todas las cosas que vio de Jesús, era como para no pensar, hey, y realmente está bien lo que estoy haciendo? Lo vio hacer muchos milagros.
Lo vio hacer la alimentación de los 5,000. Lo vio hacer la alimentación de los 4,000. Lo vio calmar la tempestad 2 veces. Lo vio todas las veces que llegaban las multitudes y que llegaban hasta la noche sanando enfermos. O sea, era como para decir, mira, la decisión que tú estás tomando es una decisión bien consciente. Es una decisión bien consciente. Es por eso que viene Jesús y dice, no os elegí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Y todavía la Biblia dice, y hablaba de Judas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. Y aún con todo y eso, lo aceptó. ¿Por qué razón? Porque dentro de la misericordia de Dios está aquello de que, mira, te vas a condenar, pero te vas a condenar no porque yo voy a decidir condenarte, sino que porque vos, aún a pesar de lo que vas a ver, vas a tomar la decisión que vas a tomar, ¿verdad? Entonces, Y en la palabra predestinación, lo que siempre se toma es que Dios a estos ya los predestinó para salvación y a estos no, ¿verdad? Pero en sí la palabra predestinación es que Él ya tiene un destino para los que van a creer en su Hijo, en Jesús, claro. ¿verdad? A eso se refiere. Y es que si usted se fija, vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Ocupemos Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay un tercer destino. Ujú. Solo hay dos. Solo hay dos. Entonces ya el destino ya está trazado, pues. El destino ya está trazado. No está aquello que yo diga, mira, señor, fíjate que a mí no me gusta ni el cielo ni el infierno. No tenés una tercera alternativa, va un punto medio donde nos podamos quedar. No hay punto medio, sino que dice, mira, solo están estos dos. Solo están estos dos. Entonces sí hay destinos que están trazados. Sí hay destinos que están trazados. Porque la misma palabra lo dice, ¿verdad? Claro. Destinación. Entonces por eso es que estábamos viendo eso, que desde ese punto de vista, claro que hay predestinación. Si es que solo hay dos destinos, pues, no hay más, no hay más. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya dentro de que si vamos a elegir, que si vamos a rechazar y todo ese tipo de cosas, ahí es donde entran todo este tipo de asuntos de los propósitos de Dios, sobre la forma en la que el Espíritu Santo toca los corazones, la manera en la que nosotros actuamos cuando escuchamos el mensaje de Dios. Ahí entran todas esas cosas de por medio. Entran todas estas cosas de por medio. Gracias. Veamos alguna última pregunta antes de anunciarles el tema de la siguiente reunión. Veamos. ¿Alguna última pregunta o algún último comentario? Porque se ve que ha estado muy interesante y esa es la idea. Esa es la idea, porque le digo, lo que lo enriquece no es tanto lo que yo digo, sino que son sus opiniones, ¿no? Así que, si no hay preguntas, déjeme comentarle una cuestión. Fíjese que como la próxima semana es Semana Santa, la siguiente reunión la vamos a tener hasta el 24 de abril. O sea que en Semana Santa no va a haber reunión, sino que hasta el 24 de abril. ¿Y qué vamos a ver el 24 de abril? Vamos a ver ese tema de los frutos fallidos. Déjeme explicarle a qué se refiere eso. En el canal ya hay una reunión donde hablamos acerca del que fue sembrado en buena tierra, ¿verdad? Ya hay un estudio ahí acerca de eso. Pero ese estudio que nosotros vamos a tener el 24 de abril, vamos a ver acerca de los otros tres, ¿por qué fallaron? ¿Verdad? ¿Por qué salió mal? Y la otra cosa, mire, qué mal sembrador, usted que desperdiciar imagínese que de cada 4 semillas desperdiciaba 3, como que no sabía sembrar, pues. Entonces vamos a ver por qué razón es que de cada semilla 3 salieron mal y una bien, ¿va? Entonces ese va a ser el tema del 24 de abril. Recuerde, en Semana Santa no va a haber reunión, sino que va a ser hasta el 24 de abril, donde vamos a tener ese tema de los frutos fallidos, ¿verdad? Qué lástima, pastor, que la otra semana no va a haber, porque ya después tengo clase hoy porque el pastor anda de viaje.
Ah, bueno, sí. Sí, pero también por aquello de que yo he estado pensando que también ustedes pueden querer tener que hacer cosas familiares y todo, por eso es que Sí, también, por es eso es que cierto, también los quiero dejar libres ese día, ¿verdad? Así que es vamos a cierto. estar hasta el 24 de abril y si no, recuerde también que después los videos se suben a YouTube, ¿verdad? Para que usted los pueda ver. Bueno, vamos a orar entonces, no me resta más que agradecerles el que nos hayan acompañado esta noche. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche. Te suplicamos que bendigas a cada uno de mis hermanos, a los que van a ver el video posteriormente. Te suplico que tú bendigas sus vidas. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. De veras, el Señor me los bendiga y nos vemos a la próxima. Amén, pastor, que bendiga a todos.